Hola, buenas tardes. Un gusto saludarle de parte de Un Multimedia. Estamos en esta tarde con el ingeniero Selvin López. Estaremos abordando un tema relacionado a lo que es los contenidos digitales, específicamente en el tratamiento de las imágenes como elemento de comunicación audiovisual. El ingeniero Selvin López es coordinador de la carrera de Ingeniería en Sistemas y también docente de la carrera de Técnico en Producción en Televisión. Para ello, haremos mención, decirles que a lo largo de la historia el hombre ha ido buscando diferentes formas para poder transmitir o reproducir una realidad y de comunicarse a través de ella también. Fueron surgiendo diferentes códigos y en la actualidad las imágenes y el sonido, como hemos venido abordando en estas entrevistas anteriores, tienen una gran influencia en los procesos de comunicación audiovisual. Para ahondar un poquito sobre esta temática, me gustaría que me compartiera un poco de su experiencia profesional, ingeniero Selvin. Hola Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, hace muchos años, desde mi adolescencia, pues yo comencé en el área de diseño gráfico, específicamente en el área de diseño editorial, en la parte de maquetación y composición de material para periódicos y revistas y también la parte de anuncios. Eh, bueno, mi experiencia fue básicamente pues el trabajo en periódicos, donde pues me tocaba a mí, ¿verdad? La parte pues de la maquetación y el ordenamiento de texto, fotografías, edición fotográfica, aunque también de vez en cuando pues también hacía la parte de anuncio publicitario, ¿verdad? Ah, entiendo. Es por ello que me imagino que el tratamiento a esas maquetaciones o imágenes que incorporaban en ello fue tomando bastante importancia para la diversidad de programas que manejan actualmente en la carrera de técnico en producción y televisión. Sí, básicamente pues la esencia de la carrera, Fabio, es la producción de material audiovisual. Entonces, la comunicación a través de imágenes, texto, ya sea tanto de forma impresa, digital o audiovisual, con componentes pues tanto visuales como auditivos, ¿verdad? Entonces, en la carrera pues se maneja mucho el tema pues del uso de imágenes para comunicar mensajes, transmitir imágenes, transmitir ideas y pensamientos, ¿verdad? En esta carrera de diseño gráfico, ¿qué aporte significativo nos puede mencionar que usan los programas para producir recursos audiovisuales o visuales más que todo? Pues quisiera contarte, Fabio, que en mi primer trabajo en un periódico, hace muchos, muchos años atrás, ¿verdad? Cuando aún todavía era un adolescente, recuerdo haber llegado al departamento de diseño gráfico y lo primero que vi, ¿verdad? O lo primero que me enseñaron fue, me dieron unas cajas de colores, tijeras, pegamento, y tuve la experiencia de hacer primero, pues a través de, con el especialista en fotografía, ¿verdad? Con fotomecánica, hacer la composición, pero todo eso fue solo más que todo pues para aprender, pero era lo que se hacía en aquel momento aquí en Honduras, con colores, lápices y todo eso, ¿verdad? Aunque recordando pues aquellos momentos, pues a mí no me tocó hacerlo así, solo es en ese momento cuando me recibieron, ¿verdad? Me recibieron con lápices de color, lápiz de grafito, con tijeras, cortando y ensamblando las maquetas, ¿verdad? De la composición editorial. Y finalmente, pues, pasé a las computadoras donde realmente ya usábamos software como Corel, Adobe Photoshop, ¿verdad? Y ya todo el proceso era más rápido, había más oportunidades, si te equivocabas corregías, a diferencia de la otra forma, ¿verdad? Que en realidad, pues, esa parte me la enseñaron para ver, para que entendiera qué era lo que cómo se hacía, ¿verdad? Y cómo lo estaba haciendo la mayor parte de los periódicos, porque no lo hacían de forma digital. Todavía en aquella época, incluso hasta el periódico más importante de Honduras, lo hacía de forma, lo hacía manual, hacían fotomecánica y luego, o sea, pegaban todo, quemaban un negativo y luego me tocó también tomar la fotoestática, ¿verdad? Y en una mesa de trabajo con un pincel ir pintando las partes donde había salido mal, ¿verdad? Entonces,
Sí, fue un tema muy interesante, pero ya con el uso de los software, esto es más fácil, se acelera, hay más oportunidad de ser más expresivo, ¿verdad? Ya uno no tiene miedo de equivocarse porque si te equivocas, retrocedes pues, y corriges, a diferencia de anterior, ¿verdad? Que había que hacerlo a mano, ¿verdad? Entonces, el software aporta, ¿verdad? Esa rapidez y esa seguridad de que puedas, pues, crear esas composiciones, ¿verdad? E inclusive no solo crearlas, sino que ensayarlas y hasta que encuentres una composición que realmente se vea agradable y sea armónica y sea buena, ¿verdad? Es correcto. Como menciona, lo que capto es la flexibilidad que ofrecen ahora los Correcto, programas de diseño también para el manejo. correcto. Pero sí, esa gran experiencia que trae de antecedentes nos denota la evolución que ha tenido Sí, también los programas en favor de las imágenes también, ¿verdad? Que es lo principal que estamos manejando. En esa opinión que le merece a usted la transmisión de esos mensajes, que en algunas ocasiones expresan algo también a través de una imagen o utilizando una imagen, eh, ¿qué significancia le da ese apoyo al lenguaje visual que se puede realizar a través de ellas? aunque Fabio he estado en la parte pues de diseño publicitario, ¿verdad? Mayormente pues mi trabajo ha sido en diseño editorial. Donde se usa mucho, hay grandes volúmenes de texto, pero a pesar de todo eso, a veces el texto no es suficiente o no cabe, no cabría todo el texto para explicar algo que de repente con una imagen se entiende mucho mejor. Las imágenes aclaran ideas, generalmente pues se usan en infografías, esquemáticos, para que la gente entienda mejor. Solo imagina si tuvieras pues un producto que viniera preensamblado y el manual de instrucciones no te diera imágenes, solo te diera las instrucciones en palabras, sería más difícil. En cambio, cuando vienen los esquemáticos, las ideas, los diagramas, entonces uno comprende mejor el proceso cómo se va a realizar el proceso, cómo se debe llevar a cabo el proceso de ensamblado, por ejemplo, de una pieza. Y así de esa manera también, ¿verdad? Recuerdo mucho, hay una imagen que a mí me impactó. La imagen se llama, bueno, generalmente pues la denominaron El niño y el buitre, donde el fotógrafo, ¿verdad?, plasma la idea, ¿verdad?, de la hambruna en África, ¿verdad? Y se nota claramente pues la miseria, el buitre está a la espera de que el niño fallezca, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando, o sea, evoca sensaciones, emociones, sentimientos, ¿verdad? Entonces, las imágenes a veces logran que la gente pues entienda mejor las cosas, eh, y pues aparte de que podemos agregar texto, ¿sí? Pero de repente el texto no es suficiente para explicar una idea. Y las imágenes pues aclaran esa parte, ¿verdad? De las ideas. Es correcto, como menciona lo del lenguaje visual, ¿verdad? Y sí tener el cuidado de que las imágenes por sí solas hablan, como menciona. Sí, muchas veces sí. A veces el texto no es suficiente y la imagen termina de aclarar la idea completa, ¿verdad? Completar ese mensaje. O a veces la simple imagen da todo el mensaje sin necesidad de decir palabras. Y caemos a ese punto donde tendríamos nosotros que evaluar también cuáles son esos aportes que realizan las imágenes como un elemento de comunicación visual a los contenidos digitales. Sí, correcto. Por ejemplo, las imágenes te van a servir para reforzar conceptos, para explicar mejor de repente algo que con palabras no logras explicar, o para aclarar lo que las propias palabras están diciendo, ¿verdad? Eh, Brindan una visión de conjunto, te permite ver a ti todo lo que implica, por ejemplo, en el caso de una infografía. Por ejemplo, recuerdo yo haber visto infografías de accidentes, de procesos. Entonces, en libros, en publicidad, en periódicos, ¿verdad? Donde eso aclara, ¿verdad? Y te describe paso por paso. Incluso hay algo que a mí me causa también un impacto, que es la parte de la caricatura, como la caricatura con líneas, los caricaturistas te hacen imaginarte lo que sucedió antes y lo que va a suceder después de lo que plasman en el momento, en el instante de la caricatura. También por eso te provocan impacto. O sea, a veces pues
El mundo de la caricatura a mí me gusta mucho porque donde ellos vienen, pues, y exageran muchas de las cosas, ¿verdad? Pero logran transmitir a veces mensajes sin escribir una tan sola palabra, ¿verdad? Lo que está sucediendo en la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, la caricatura de periódico, ¿verdad? Cuando caricatura crítica, ¿verdad? Que expresa, pues, las situaciones políticas, religiosas, etcétera, ¿verdad? Te muestran, con las imágenes tú puedes ejemplificar, enfatizar y además te permite ser más creativo, generar un mensaje más efectivo, te permite aclarar ese mensaje, que el mensaje llegue y muchas veces es más rápido que dar una explicación completa, ¿verdad? Una imagen pues habla más que 1000 palabras, dicen por ahí, aquí, ¿verdad? Sí, como comentas, son los elementos que intervienen, digamos, en lo que es el emisor, el mensaje y el receptor, ¿verdad? Con el cuidado que usted menciona sobre ser selectivo con la imagen que nosotros queremos utilizar para transmitir ese mensaje, es muy importante porque el receptor, él lo interpretará de su manera y subjetiva a veces que tiene al ver esa imagen, pero si es cuidadoso usted para saber en qué punto quiere llegar específicamente en ese mensaje que desea transmitir, logrará ese objetivo, que es el primordial. Claro, bueno, mira, muchas veces, ¿verdad? Bueno, los aspectos técnicos de la parte de las imágenes son importantes, ¿verdad? La parte, pues, de la calidad de la imagen, pero también es importante el significado, la congruencia que exista entre el mensaje escrito, tal vez, y el mensaje visual, o a veces solo el mensaje visual, ¿verdad? Porque, como decía anteriormente, las imágenes, pues, hablan más que 1000 palabras, ¿verdad? Pues mira, en la parte de la enseñanza, pues esto fomenta la participación. Aparte de eso, ¿verdad? Que permite entender y describir mejor los procesos, ¿verdad? Las imágenes, pues, le permiten a la gente imaginarse, hacer comparaciones, contrastar, ¿verdad? Semejanzas, diferencias. Por ejemplo, cuando se expresa a través de gráficos los resultados de las elecciones políticas, la gente entiende más el tema de las proporciones entre barras o entre porciones de un gráfico circular que si le das los datos, ¿verdad? Ayuda mejor a comprender los procesos, ¿verdad? A comprender el entorno, analizar problemas. Recuerdo mucho yo en los libros de física, ¿verdad? Un esquema te ayuda más a entender qué es lo que te están pidiendo. A veces lees la descripción, pero el esquema te termina de aclarar la parte pues, de qué es lo que realmente lo que se espera o lo que tienes que hacer. A veces cosas que de repente con el texto no logras imaginar o no las tienes claras, un esquema pues te lo resuelve mejor, ¿verdad? Sí, le da una mejor interpretación Sí, del correcto. proceso de la información que desea presentar. Apoya mucho la parte. Es correcto. Ya para ir finalizando y quiero que me dé una opinión o su concepto sobre la opinión que se le merece al planteamiento que hace Francisco Gutiérrez en su libro El lenguaje total. Él menciona que las imágenes en televisión están pensadas para llegar a un destinatario con múltiples finalidades, lo que hablábamos nosotros de la percepción que tiene él propia como tal, y que esa finalidad puede estar destinada para informarlo, para convencer, para impactar a través de esa imagen o entretenerlo. ¿Qué aporte me podría realizar a ese planteamiento? Sí, pues mira, en el mundo de la televisión se maneja mucho el tema del lenguaje audiovisual, o sea, no solamente la parte pues de la imagen, sino también la parte del sonido y a veces la imagen es desligada, el sonido provoca emociones intensifica a veces el resultado de una imagen, ¿verdad? Pero generalmente pues en televisión existen diferentes formatos, ¿verdad? Los noticieros que están hechos para informar, ¿verdad? La publicidad que está hecha para convencer, ¿verdad? Recuerdo yo de niño que a mí me impactó, ¿verdad? Que el hecho de que muchas veces las publicidades de comida no se hacen con comida real, sino que son dummies, ¿verdad? Que son artefactos de plástico que utilizan para simular una hamburguesa y todo eso, porque a veces hay que hacer múltiples tomas, no queda bien, ¿verdad? Y eso debe lucir bien en televisión, debe convencer, llevar a las personas a consumir el producto, ¿verdad? Convencerlo e impactarlo, ¿verdad?
para que pues lógicamente pues los productos se vendan, ¿verdad? Y muchas veces también entretenimiento, ¿verdad? Que es cuando podemos observar, ¿verdad? Todo eso, la magia del cine, ¿verdad? Y cómo la empatía que provocan, ¿verdad? Muchas de estas películas, series de televisión, ¿verdad? Y uno pues se empatiza con los personajes y hasta se cree, ¿verdad? Es muy particular el hecho pues de observar a las personas mayores, ¿verdad? Bastante mayores, ya los de la tercera edad en nuestro país, ¿verdad? Cómo platican con el noticiero, cómo platican con la novela, cómo platican con el programa de televisión, ¿verdad? Y verlos ahora en herramientas como TikTok, ¿verdad? Por ejemplo, yo conozco varias personas de la tercera edad, de 70 para arriba, que platican con los videos de TikTok y creen que hay una interacción, aunque no, realmente no la haya, ¿verdad? Y igual regresando a lo que menciona de la imagen como tal, toca uno de nuestros sentidos, el visual, ¿verdad? La percepción. La percepción del ojo y todo esto, congruente con la fusión del sonido, como menciona, produce emociones. Y eso es lo que a veces la imagen como tal, sola como ella, va a evocar un sentimiento emotivo o de tristeza también en las personas que lo perciben. Muchísimas gracias de parte de Un Multimedia, agradecemos esta participación, sé que será un recurso muy importante para los estudiantes del técnico en producción y televisión, porque abarcamos varios aspectos y al final se produce una visión global para que ellos vayan comprendiendo la riqueza de este tema relativo a la comunicación audiovisual, utilizando la imagen como medio principal en ella, ¿verdad? Muchísimas gracias y hasta luego.